Muy buenos días a todos los que están participando en esta actividad. En el día de hoy tengo el agrado de presentar como exponente a Helmut Otto Ehrlich Cifuentes, yumbelino, que estudió su enseñanza básica en la Escuela María Teresa Marchand de Coelemu, la enseñanza media completa en el Liceo Domingo Ortiz de Rosas, también de Coelemu, y en el Instituto San Sebastián de Yumbel. Su enseñanza superior está relacionada con estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción, Ingeniería Civil en la Universidad de Biobío, licenciatura en Historia en la Universidad de Concepción, un plan especial de Pedagogía en Historia y Geografía también de la Universidad de Concepción, tiene un diplomado en Gestión de Bibliotecas Públicas de la Universidad Católica de Temuco y es magíster en bibliotecología en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Tiene varios diplomados y dentro de sus antecedentes laborales podemos señalar que estuvo encargado del programa de recopilación de antecedentes históricos de la comuna de Yumbel, fue funcionario de la Biblioteca Pública Gilberto Suárez Lagos, también de nuestra ciudad, y participó como recopilador en un proyecto por Fondar del 2% del gobierno regional, rescate de las tradiciones campesinas del sector Las Nieves de Yumbel. Ha también hecho algunos reemplazos como profesor de Pedagogía en Historia y Geografía. Dentro de sus antecedentes de interés y en lo que también atañe principalmente a esta presentación, podemos señalar que Helmut es coautor del libro Yumbel en el siglo XIX, Construcción de un paisaje histórico, coautor también del libro Yumbel en el siglo XIX, desde sus inicios como núcleo urbano hasta su consolidación como capital del departamento de Herrere, 1800-1891, autor del artículo Yumbel como villa cabecera del departamento de Herrere, de su consolidación a mediados del siglo XIX, un ejemplo de disputa administrativa, 1830-1853, que es principalmente el tema sobre el cual versará su presentación en el día de hoy. También es coautor del artículo Archivos de la represión en Chile, entre el acceso y la desclasificación, y tiene como adjudicación un fondo del libro de la lectura convocatoria 2017, modalidad formación, submodalidad becas magíster. Eso sería principalmente el currículum de Helmut, de quien para mí al menos es un agrado en lo personal poder presentar en esta actividad, puesto que lo conozco de siempre, de niño, conozco a su familia y sobre todo le tengo un gran aprecio, puesto que también tuvimos la oportunidad de compartir actividades laborales en la municipalidad de Yumbel hace algunos años y puedo destacar su dedicación, su esfuerzo y por sobre todo su amor a Yumbel y su amor también por la historia y por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Dejo con ustedes entonces a Helmut, quien nos hará la presentación de su exposición sobre Yumbel como villa cabecera del departamento de Herrere, de su consolidación a mediados del siglo XIX, un ejemplo de disputa administrativa, 1830-1853. Helmut. Muchas gracias, don Jaime, por la excelente presentación. Buenos días a todos. Como miembro de la Sociedad de Historia Yumbel, me tocó participar en esta segunda jornada de historia de Yumbel. Como bien me presentó don Jaime, la ponencia que presentaré a continuación deriva o es producto de un artículo que la revista Tiempo y Espacio de la Universidad del Biobío me publicó a principios de año, específicamente en abril. Bueno, la presentación o el tema del estudio, digamos, del artículo es Yumbel como villa cabecera del departamento Herrere, de su consolidación a mediados del siglo XIX. Un ejemplo de, entre comillas, disputa administrativa, 1830-1853. Primero para explicar, bueno, voy a explicar
el título de la presentación y su periodización. ¿Por qué entre 1830 y 1853? Y también por qué es consolidación de Yumbel como villa cabecera. Primero hay que entender el contexto o el antecedente de la configuración territorial desde un punto de vista político-administrativo desde la colonia. Bien sabemos, la mayoría de los que estamos aquí presentes, que el vasto territorio llamado Rere, cuyo centro administrativo desde la colonia históricamente fue la villa de Rere, digamos, se tiene que entender que Rere fue el centro del área de influencia que va desde Quilacoya, por el poniente, bajando el río Biobío, al sur, desde la confluencia del río Biobío al Laja hasta la cordillera. Por el oriente es la cordillera de los Andes, por el sur el río Cholguán, después el río Itata, hasta llegar a en la parte norponiente, los cerros de Lucay. Acá no sé si se aprecia bien donde dice Departamento Rere, que es el mapa del Atlas de Claudio Gay, donde se ve bien lo que es todo el territorio rerino, digamos. Acá tenemos otro ejemplo que es el proyecto de división del Departamento Rere en 1927, cuando desaparece como tal, nominalmente, después pasa a llamarse Departamento Yumbel. Si ustedes se fijan, aquí está bien delimitado lo que históricamente ha sido el territorio. Si ustedes se fijan en la parte poniente del departamento, están las villas próximas de Rere y Yumbel. ¿Ya? Ya, antecedentes. En la época colonial, como bien digo, Rere siempre fue el centro administrativo del territorio. La historiadora María Teresa Cobos, en un libro que tiene, que es del año 89, señala de que no hay exactitud de cuándo se crea el antiguo corregimiento posterior partido de Rere, llamado también Huilquilemu, Estancia del Rey. Ella cree que hay elementos que permiten consolidar que después de la rebelión indígena de 1655, o sea, a partir de 1660 aproximadamente, hacia finales, de esa década, digamos, hay indicios de que se creó o se institucionalizó este territorio desde un punto de vista político-administrativo. Otro antecedente que hay que ver dentro del territorio es que originalmente el departamento de Rere o el antiguo partido de Rere se componía solo de 4 subdelegaciones, o el departamento de Rere cuando se creó, a partir de su consolidación en la Constitución de 1833, que configuró el territorio republicano, digamos, desde un punto de vista político-administrativo, derivó de las antiguas doctrinas o parroquias que tenía este territorio, que eran 4. Rere la principal, o San Luis Gonzaga, Talcamávida, Yumbel y Tucapel. ¿Ya? Disputa administrativa, entre comillas, entre las villas de Yumbel y Rere, entre 1830 y 1853. O sea, se establece como punto de partida el año de 1830 debido a una fuente primaria que se encontró, que es una carta de molestia de unos vecinos de Rere, donde en esa carta se señala que hay una cuestión local o disputa que parte desde el año 1830. Bueno, aquí está la fuente primaria, que es la nota que firma don Jerónimo Larenas, que era un vecino rerino, en representación de sus pares, digamos, y que esta carta está dirigida al presidente de la República de ese entonces, don Manuel Montt Torres, fechada el 28 de marzo de 1853. Y como bien digo, en
En esta carta señala que desde el año 1830 se entabla una cuestión local que entre ambas villas, Yumbel y Herrere, sobre quién debe ser la cabecera del departamento. Principalmente que esta disputa se da especialmente en épocas electorales, ¿ya? Lo que provoca males, incomodidades, sobre todo desde un punto de vista de la ejecución de lo administrativo. El periodo de consolidación, digamos, o uno de los elementos principales, o el hecho, que fue un fenómeno natural, que fue el terremoto del 20 de febrero de 1835, que arruinó todas las villas de la zona de Concepción Interior, digamos que esta zona, provocó que el 22 de mayo de 1835, la entonces municipalidad de Herrere, los municipales, digo, del Cabildo, acordaran trasladar el pueblo de Yumbel, de su ubicación hasta entonces, que era el territorio al sur del Bermejo, al poniente del Yumbel o el Cambrales, como se denomina actualmente, y hasta los pies del cerro. Decidieron trasladarlo al norte del estero del Bermejo. ¿Por qué yo señalo este punto? Porque la documentación que yo revisé, o que está, se señala que desde, a partir de esta fecha, el 22 de mayo, 1836, 1840, o todo el proceso de traslado o refundación del pueblo, primero con la mensura del terreno, con la demarcación de las cuadras regulares, con la demarcación de los sitios, etc., como que las autoridades, no locales, sino que provinciales y hasta nacionales, de Concepción y Santiago, como que siempre pensaron o tuvieron en mente que este traslado tuviera como finalidad que Yumbel fuera la villa cabecera. Esta es la fuente que bien confirma esa situación, la intención de establecer a Yumbel como cabecera del departamento. Esta es una contestación del intendente de la provincia al gobernador interino don José Riquelme, que es fechada el 28 de junio de 1836, donde se señala que no permitiendo la actual estación practicar la mensura y demarcación del local designado para formar la cabecera del departamento Herrere, a donde debe trasladarse la población de Yumbel. O sea que ya en ese tiempo ya se pensaba, aunque no oficialmente, no había un decreto que aún designara, sino años más tarde, del 36 al 53, casi 20 años después, señalar oficialmente a Yumbel como villa cabecera del departamento. Esta otra fuente, que es del 31 de diciembre de 1840, del entonces gobernador departamental de Herrere, don Vicente del Solar. Más bien una nota que contiene información eclesiástica de él, o sea que él informa al gobernador todo lo que tiene que ver con lo doctrinal. Pero aquí, dentro de esta fuente, él señala que, da información de la parroquia, del templo. Aquí señala que el templo está edificado en la nueva villa de Yumbel, destinada por el Supremo Gobierno para cabecera del departamento. Está situada al norte de la plaza antigua de este nombre. ¿Ya? Entonces aquí hay varias fuentes, hay varios documentos que señalan de que ya desde 1830 ocurrió el terremoto. El terremoto fue una instancia que se tomó una decisión política de fundar un nuevo pueblo al norte el pueblo arruinado, del antiguo pueblo que derivaba o que nacía del fuerte, digamos, para designarlo como villa cabecera. Bueno, este es el plano de la nueva villa de Yumbel, que es el famoso plano de 1853, que es de don Alberto Valls, donde la orientación de izquierda a derecha es de sur a norte, y
se aprecia claramente la traza irregular de la parte antigua de Yumbel, digamos, donde está ubicado el fuerte, y en la parte de la derecha, digamos, que es la parte del actual centro de Yumbel, donde está la Rosa, donde está la plaza, y el terreno la cuadra, digamos, donde está la actual municipalidad. Este plano señala que ahí estaba la cárcel antigua. Entre los factores que uno fue investigando, hay dentro del, o sea, a partir de la documentación existente, se dilucidan varios. Primero es el tema geográfico de la ubicación de Herrera. Todos saben que Herrera está en plena cordillera de la costa, ¿ya? Y el acceso, bueno, si bien ahora el acceso es complicado, imagínense hace 180, 170 años atrás, 150 años atrás. Otro factor es el factor administrativo. Históricamente, durante la colonia, si bien Rere era la capital, Rere era la cabecera, Rere era el centro, en Yumbel, o en el fuerte de Yumbel, digamos, también desde su creación hubo funciones administrativas. O sea que había una dualidad administrativa entre ambas villas. Otro factor que permitió que se consolidara Yumbel como villa cabecera fue una coyuntura político-electoral. Que la elección del cabildo de la municipalidad de Herrera, digamos, de 1849, resultó que todos los municipales fueron yumbelinos, y no herrerinos. Eso provocó cierta ventaja de Yumbel, entre comillas, sobre Herrera. Otro tema, bueno, si bien la conectividad, que Yumbel en su ubicación es el término de la vertiente oriental de la cordillera de la costa, y se abre hacia lo que antiguamente se le llamaba la travesía o el plano de la depresión intermedia. Su topografía comparativamente es mucho mejor que Herrera. Si bien solamente son 21 kilómetros de distancia, era más fácil antiguamente llegar o sea, los habitantes del departamento, en la parte oriental, digamos, la doctrina de Tucapel. Para ello, realizar trámite era más fácil llegar a Yumbel por su topografía que ir de Tucapel a Herrera. Y otro punto o otro factor también que se vio fue un factor demográfico, que es el aumento de la población oriental del departamento, o sea, la doctrina de Tucapel, digamos, que desde 1813 a 1850 duplicó su población. Comparando las otras doctrinas, comparando Yumbel, Rere, Talcamayá, que si bien también aumentaron, no fue un crecimiento tan exponencial. Entre los factores geográficos de conectividad, esta fuente señala que es una correspondencia de vecinos de la villa de Rere al intendente, el 28 de marzo del 53, que señala que el camino de Herrera a Hualqui es casi intransitable, y la mayor parte del invierno por los ríos Quilacoya, Gomero y Río Grande no hay puente, no se puede transitar, etc. Y este camino es el único que sirve a todos los habitantes de la alta frontera, o sea, la alta frontera quiere decir la zona cordillerana del departamento. El factor, o sea, la dualidad administrativa se puede ver en un informe del entonces visitador judicial don Antonio Varas. Este informe se publicó en el periódico Araucano el 13 de abril de 1850, pero se practicó un año antes. Y en él, Antonio Varas señalaba, en lo que observó en su visita, que existía las dos visiones, que unos miraban como villa cabecera en la práctica a la villa de San Carlos de Yumbel, que en ella residía el gobernador departamental, y en otras personas miraban a San Luis Gonzaga y Herrera. Acá también se señala que la cárcel principal estaba en Yumbel, pero también habían reos procesados en ambos pueblos.
Entre los factores políticos y electorales o de administración, digamos, desde un punto de vista administrativo, el documento principal del que se deriva información fue la sesión municipal del 27 de febrero de 1851, que ahí se expone que todos los miembros firmantes, que son los municipales electos en la elección de ese cabildo de 1849, que eran todos con residencia acá en Yumbel, les resultaba muy engorroso viajar 4 veces al mes para sesionar en Rere, sobre todo en invierno. Por eso ellos en esa sesión, digamos, decidieron escribir una carta al intendente pidiéndole el traslado de la villa cabecera. Bueno, acá hay parte de la sesión, digamos, o las notas que salieron de esa sesión del 27 de febrero de 1851, donde el argumento principal de los municipales, Yumbelino entregó, que es que la población de Yumbel estaba situada más al centro del departamento, y que despachándose desde allí se le alivia en parte a la doctrina de Tucapel, que la doctrina de Tucapel era la más grave perjudicada en torno a lo administrativo, por el tema del traslado, de la conectividad. O sea que le era más fácil, en términos prácticos, le era mucho más fácil, expedito, llegar hasta Yumbel que llegar hasta Red. Esta es la petición formal a la intendencia de ese consejo, que firman todos los municipales, digamos, que ellos piden que se traslade todo a Yumbel. Aquí dice: tengo el sentimiento de recargar los muchos trabajos de vuestra señoría, adjuntando en copia el primer acuerdo de la municipalidad recientemente en sus funciones. Él es relativo a que no puede funcionar en este punto, en Rere. No obstante de habérsele manifestado a la corporación la razón a que alude mi contesto en el expresado acuerdo. En la copia hay también la notable falta en su final, que dice: ha acordado la sala y su presidente funcionar en Yumbel. En lugar de decir ha pedido a la sala su presidente, se consulta al señor intendente de la provincia si podrá el juzgado de primera instancia despachar en Yumbel, fundándose en las razones que expresa el acta referida. O sea que no solamente los municipales pedían sesionar en el edificio que en la reconstrucción, digamos, de Yumbel ya se había, porque a nivel central, el gobierno central construyó infraestructura pública después del 36, o en el periodo de reconstrucción de Yumbel. También, o dentro de lo administrativo, lo más engorroso que hubo fue el tema de la administración de justicia. Dentro de los factores demográficos, como bien dije anteriormente, es el tema de la evolución de la población de Tucapel, que también fue uno de los factores a considerar dentro de este proceso. Acá comparé dos estadísticas de información, que es una información bueno, en ese tiempo no era censo. En 1813, de todas las localidades del antiguo partido Rere, ¿ya? Y acá se observa que Tucapel tenía solamente 2.153 habitantes, que representaban casi el 11% del total de la población del partido. Y en 1854 hay una información eclesiástica parroquial en el departamento Rere, que Tucapel aumentó casi, duplicó la población en casi 40 años más o menos. En 1813 tenía 2.053 y en 1854 tenía 5.981, que comparando la otra doctrina o los otros pueblos, las otras villas como Rere y Yumbel, no aumentaron su población tan considerablemente. En un 50%, digamos, fue menos, en un 20, 15, 25, etc.
este documento es el que, bueno, a raíz de todos los antecedentes expuestos, la petición del 27-28 de febrero de 1851 de los municipales antes demoró casi 2 años en ser aprobada. Y el entonces gobernador del departamento, Nicolás López, el 2 de julio de 1853, le informaba al intendente que, por una nota que él recibió del mismo intendente el 22 de junio pasado, con el número 33, que transcribe el Supremo Decreto, fecha 2 del mismo, o sea, fecha 2 de junio, por el que se declara esta población por cabecera de este departamento. Y en esta nota, el entonces gobernador, don Nicolás Gómez, le informa al intendente que o le expresa su más alta gratitud que han manifestado los vecinos del departamento al ver cortada de raíz todas las disensiones y entorpecimientos que siempre embarazaron por tantos años el buen orden público por falta de una declaración tal, lo que no es de esperar en lo sucesivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta disputa, entre comillas, administrativa fue un tema que, dentro de esta pequeña investigación que se realizó a partir, digamos, de un par de fuentes documentales, que puede dar pie a una investigación más grande, que cómo fue el tema de la disensión política o la disensión administrativa dentro de este territorio, a partir de este hecho histórico, ¿no? Que fue cómo vecinos de ambas villas, en su afán de querer mejorar, digamos, el tema desde el punto de vista administrativo, de administración de gobierno local, de justicia, se señala aquí en esta nota del gobernador departamental que provocó harto entorpecimiento desde un punto de vista de administración, de ejecución de la administración, de lo público, digamos. Bueno, ahora para finalizar, y dentro de las conclusiones de esta pequeña investigación, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el acuerdo municipal, que fueron los miembros del cabildo de Yumbel, digamos, lo que era la municipalidad, lo que actualmente es el consejo, digamos. El acuerdo municipal del 22 de mayo de 1835, que fue un acuerdo producto de la coyuntura del terremoto del 20 de febrero de ese año, con la decisión de trasladar al pueblo un emplazamiento ubicado más al norte de su antigua ubicación, tuvo como objetivo de una decisión política a nivel, no solamente a nivel local, sino que a nivel provincial y nacional, tuvo como objetivo la futura designación de Yumbel como nueva cabecera del departamento Herrere, en desmedro de la antigua que era la villa San Luis Gonzaga Herrere. Sin embargo, dicha designación provocó gran debate en un periodo de más o menos 15 años en cuanto a en cuál villa se debía funcionar como cabecera, si se seguía en Herrere o se cambiaba a Yumbel. Uno de los mayores factores a considerar que provocó el favorecimiento de que se designara Yumbel fue la conectividad y la expansión de la población de la doctrina de Tucapel. Como estaba ubicado más próximo a Yumbel, eso provocó que los vecinos, entre comillas, orientales del departamento pudieran acceder con mayor facilidad a Yumbel que a Herrere. Y otro tema fue el tema de la coyuntura electoral de 1849, con el total de los municipales elegidos, que eran ciudadanos residentes en Yumbel. Eso provocó que, como por ley, el título de villa cabecera o la cabecera aún se mantenía en Herrere, por ley debían trasladarse y funcionar en San Luis Gonzaga. Todos sabemos que son
5 leguas, 21 kilómetros más o menos, que imagínense ahora que la conectividad es más o menos no óptima. Imagínense en ese periodo, en 1830, 1840, 1850, especialmente en invierno. Desde un punto de vista económico, de traslado, desde un punto de vista logístico, de estos funcionarios públicos, digamos, entre comillas, se dificultaba aún más la gestión administrativa, pero especialmente, más que la función de sesionar del cabildo, lo que más dificultad provocó fue el tema judicial, el tema de la administración de justicia, el tema del traslado de los reos, porque los jueces de primera y segunda instancia estaban en Yumbel y debían trasladarse por ley a trabajar a Rere. Muchas veces no alcanzaban a procesar todo, digamos, el día que les tocaba ir. Esto por varias razones, especialmente al traslado reiterado de las autoridades que se dificultaba en invierno. Esto también fue un factor a considerar por las autoridades para la decisión de designar a Yumbel como nueva cabecera departamental. Y a modo de conclusión o reflexión, entonces, bueno, como dije anteriormente, toda la documentación, que no hay mucha, digamos, que igual es un ejercicio bueno porque a partir de tampoco igual se puede ir dilucidando o viendo qué otros temas. Ahora la misión mía o cualquier persona que pueda retomar otros temas desde el punto de vista administrativo o configuración territorial, porque este es un elemento nomás dentro de un proceso más grande, digamos. Por tanto, la documentación que se expone, que se señala que la colocación de la entonces Villa de Yumbel como cabecera del departamento a partir de un decreto supremo del 2 de junio de 1853 respondió básicamente a necesidades más prácticas, entre esos geográficas, de conectividad, y coyunturales que las que mencionamos anteriormente. ¿Ya? En las que mencionamos anteriormente fue la expansión de la población en el oriente del departamento, problemas de tipo práctico en el desarrollo de lo administrativo, el levantamiento de Yumbel, o de un nuevo Yumbel, a partir del acuerdo municipal del 22 de mayo de 1835. Todos esos puntos ayudaron o contribuyeron o fueron unos factores decisivos para que se tomara esa decisión política de designar a Yumbel como la villa cabecera a partir de ese punto, digamos, de esa fecha, que fue el 2 de junio de 1853. Y con eso doy por finalizada la exposición. Muchas gracias por escuchar. Bien. Muchas gracias, Helmut. Ha sido una exposición muy pedagógica y detallada acerca de antecedentes que al menos no estaban en mi conocimiento de manera tan acabada. Sin embargo, a través de tu exposición nos has clarificado un aspecto importante del pasado de nuestra comunidad Yumbel y que se entronca también con el pasado de la localidad de Herrera y de todo lo que constituyó en algún momento el antiguo departamento de Herrera. Abro el espacio de consultas o preguntas u opiniones para quienes estén interesados en hacerlo. Una consulta, bueno, lo primero, felicitar al expositor. Muy buena su exposición, habla de un tema que es muy poco tratado en la historiografía nacional respecto a la evolución que tienen los territorios en el tiempo. Hacerle dos consultas. Una, en referencia a la fuente, es decir, su trabajo maneja harto el tema de las cartas de protestas que hay entre ambos habitantes y grupos de ambos pueblos. Y segundo es
bueno, en la relación con la pregunta con las fuentes tiene que ver un poco de cómo la fue adquiriendo, es decir, de dónde la sacó y cómo llegó a ella, porque uno desconoce muchas veces de dónde sacar información para lograr ese tipo de información, de dónde sacar datos para esa información. Y lo otro que tiene que ver con el contexto territorial, porque cómo fue que fue encontrando los límites para aparte de los mapas que menciona ahí, uno de Fuensalida, el primero, que hace alusión a ello, es decir, cómo va determinando el cambio del departamento de Rere a que se transformó a comuna de Yumbel. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el tema de las fuentes es... estas fuentes, bueno, para los investigadores, están todas depositadas en el Archivo Nacional, en Miraflores 50, en el Archivo Nacional Histórico. Y el fondo o sea, que consulté, digamos, el Fondo Intendencia Concepción. El Fondo Intendencia Concepción, la particularidad que tiene para los que tenemos como objeto de estudio Yumbel, Rere o toda esta área de influencia que digamos el departamento de Rere, la isla de La Laja, al sur del Laja, todo lo que es el territorio de Los Ángeles. También si uno quiere estudiar toda la zona de Concepción, de Chillán, este fondo, que es un fondo bastante extenso, digamos, la particularidad que tiene varios tomos, o varios, perdón, volúmenes que son solamente de documentación exclusiva de este departamento. Dice el gobierno de Herrera, y están casi todos los años desde 1822, 21 hasta 1899. Incluso sigue pasado el siglo XX, pero bueno, los que sabemos de temas de fuentes, los que investigamos, sabemos que en Miraflores 50 está toda la documentación hasta 1899. A partir de 1900 es otra dependencia del Archivo Nacional que está ubicado en Matucana, que es el ARNAT, que es el Archivo Nacional de la Administración, que deposita toda la documentación que emana del Estado a partir del siglo XX, digo. Estas fuentes que yo trabajé, que son de Fondo de Intendencia de Concepción, especialmente la carta de los vecinos de Herrera, porque yo cuando consulté esto, o recopilé estos documentos, estas fuentes primarias, digamos, leyendo la carta esa carta reclamo de los vecinos de Herrera, que le entregaron al entonces presidente Manuel Montorres, en Concepción se la entregaron, creo. A partir de esa carta, o del contenido de esa carta, ¿cómo se llama? Comencé a preguntarme el por qué. Hubo una cuestión local entre Yumbel y Herrera. Eso y las notas de los gobernadores y de la Secretaría Municipal del Departamento de Herrera, que era la correspondencia que salen en estos tomos, digamos, en estos volúmenes que están en el Fondo de Intendencia de Concepción, que es toda la documentación o la correspondencia que se mantenía entre el gobernador departamental o todos los gobernadores de ese periodo hacia el intendente de Concepción y las contestaciones del mismo intendente. ¿Ya? Ese es el tema de las fuentes. Con respecto a la segunda pregunta, en el contexto territorial, bueno, el libro cumbre, digamos, que es la historia física y política de Claudio Gay, el Atlas, porque ahí sale el mapa de la provincia de Concepción, digamos. Ese y el libro de María Teresa Cobos, que es, no me acuerdo el título, que es del año 89, que ahí ella explica detalladamente
cómo fue evolucionando el territorio de lo que eran en ese entonces, entre comillas, el Reino de Chile o la Capitanía General de Chile. Las dos intendencias, que era la de Santiago y Concepción, todo el territorio que era la antigua Intendencia de Concepción, que era del Maule al Biobío, que después evolucionó a la llamada Provincia de Concepción. Ese territorio se dividió en lo que se llamaban corregimientos, que Rere fue uno, que incluso Rere hasta 1793 administraba el territorio que es la actual isla de La Laja. La isla de La Laja se separó de Rere y se creó el partido de La Laja, digamos, en 1793. En ese libro, en el María Teresa Cobo, que es del año 89, que no recuerdo el título, lo tuve que apuntar, se explica cómo se originó y ahí señala ella que cartográficamente Rere es una de las zonas mejores o descritas o estudiadas desde la colonia, desde un punto de vista territorial. Incluso detalladamente todos los límites que al principio estaban y después fueron evolucionando. Eso. Bien, gracias, Helmut. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión mientras escuchaba la exposición de Helmut acerca de cómo los terremotos han modificado la realidad de nuestras localidades, al menos en la zona de Yumbel. El terremoto de 1835 estableció la disputa entre Yumbel y Rere, y finalmente fue Yumbel el que se quedó con las categorías administrativas, por así decirlo. Pero también quiero recordar, y en este sentido, los que estamos en este foro, yumbelinos antiguos, que en más de alguna oportunidad nosotros escuchamos de una disputa similar que se intentó establecer, y de hecho se estableció entre Yumbel y Yumbel Estación después del terremoto de 1939, cuando hubo intentos de trasladar el pueblo de Yumbel a Yumbel Estación, y de hecho muchas de sus oficinas administrativas tuvieron bastante tiempo en Estación Yumbel, y es así como el presidente Gabriel González Videla tuvo que intervenir en su momento para que se determinara definitivamente que todo el espacio urbano y administrativo quedaba y se radicaba en Yumbel. Hubo unos enfrentamientos importantes entre los regidores de ese entonces. Yo he buscado en las actas, en las pocas actas municipales de la época a las cuales he tenido acceso, pero lamentablemente ese aspecto no estaba considerado. Sin embargo, un hecho importante y un antecedente de la causa de que efectivamente fue algo que sucedió. Tengo nombres de personas que estuvieron por el lado de Yumbel Estación. El adalid de esa lucha fue don Porfirio Ahumada, y por el lado de Yumbel tengo entendido que fue don Mario Rocha, don Ángel Daroch, y personas que tenían alguna participación destacada en el ámbito público yumbelino. Eso como a modo de reflexión. Preguntarle a Helmut también si dentro de sus investigaciones él ha tenido acceso a las actas municipales, porque tengo entendido que hay algunas actas, al menos del siglo XX, en Yumbelina, que están perdidas. Y como segunda pregunta, si el departamento de Rere constituía los territorios de Yumbel, Rere y Tucapel, con cabecera en Rere, todos sabemos que el departamento tenía gobernador departamental. Si hay algún antecedente relativo a los gobernadores departamentales y dónde ellos radicaban sus funciones, puesto que también debemos tener en consideración que eran las gobernaciones departamentales las que tenían principalmente el tema de la administración y la generación de adelanto en las comunas, claro, en los departamentos después de las comunas. No debemos olvidar que los municipios hasta el año 1975 tenían como principal función el cobro de patentes comerciales, el establecimiento del sentido y las regulaciones de tránsito
y algunos otros quehaceres menores, principalmente algunas fiscalizaciones. Y todas las demás funciones, eso fue hasta que la CONARA, la Corporación de Reforma Administrativa, establecida en esa época, indicara que, al menos en el caso de Yumbel, se suprimía la gobernación departamental y Yumbel pasaba a depender administrativamente de Los Ángeles. Pero en el contexto de lo que estamos conversando, preguntarle a Helmut si es que él sabe o tiene antecedentes de los gobernadores departamentales, tanto en el caso de Rere, si es que los hubo, también en el caso de Yumbel en el siglo XX y fines del XIX. Eso, Helmut, gracias. Ya. Bueno, don Jaime, con respecto al comentario que usted hizo de la otra disputa administrativa, porque parece que Yumbel se especializa en disputas administrativas entre centros urbanos. El siglo XIX fue entre Yumbel y Rere, y producto también de la coyuntura en terremoto. Y en el siglo XX también se estableció la disputa entre Yumbel y Estación Yumbel, a causa o producto también del traslado del terremoto de Chillán, digamos, de 1939. De hecho, como comentario aparte, en mi época de estudiante de pregrado, cuando tenía que viajar para investigar sobre mi tesis, en la sala de lectura Gabriela Mistral, que es la que está en el segundo piso, que es la que reúne la mayor cantidad de bibliografía de la Biblioteca Nacional. Yo tuve en mi mano un impreso, una publicación que trataba sobre... Era más bien un... sí. Es un librito del cual yo he andado en su búsqueda hace bastante tiempo. Sí, y está depositado, pero el problema es que después yo, la norma de la sala de lectura, digamos, son muy estrictas y está estrictamente prohibido fotografiar in situ. Uno puede... Ese librito se llama El problema del traslado de la cabecera de la comuna de Yumbel, de Yumbel a Estación Yumbel. Eso, sí. Lo he andado buscando, no lo he podido encontrar y lamentablemente no he tenido la oportunidad de ir a o sea, yo como antecedente yo sé que está ya porque yo lo vi, no pude reproducirlo, digamos, fotografiarlo, pero está. El problema es que después en el catálogo, cuando yo lo traté de buscar de nuevo, como que no aparece, como que no está en los metadatos, no está en la búsqueda. Bueno, pero hay una fuente que trata sobre ese tema. El tema de las actas municipales están, hay 4 libros que están, digamos, parten desde 1913 hasta 1958, que están guardados, están depositados, digamos, o resguardados en la biblioteca municipal. Así que uno puede ir a consultarlo previo con los resguardos de preservación documental, digamos, que hay que ir con guantes para el tema de la humedad, para resguardar el papel y todo el tema. Se pueden consultar. Son actas originales, el manuscrito original. Y ahí también está toda, digamos, la historia municipal de gran parte de la primera mitad del siglo XX de Yumbel, de 1913 a 1958. Los nombres de los que eran los regidores, los alcaldes, el tema ahí, se tocaba el tema del progreso, de la pavimentación de las calles a partir de 1930. O sea, que es una fuente invaluable de información. Y con respecto al tema de los gobernadores departamentales, el Fondo de Intendencia de Concepción y todos los volúmenes que tratan sobre el gobierno departamental de Rere, o sea, son notas que dichos gobernadores enviaban
al Internet de Concepción. Por lo tanto, a partir de esa documentación, de esa información, se puede configurar, se puede construir una lista de gobernadores propietarios, que eran como los titulares, y los gobernadores accidentales se les llamaba. Eran los que suplentes, digamos, no eran los nombrados oficialmente, porque el cargo de gobernador departamental vendría siendo lo que es el representante del presidente dentro del territorio del departamento. Es lo que para la antigua provincia era el intendente, para la actual región es el intendente, para la actual provincia el gobernador. Es el representante del gobierno central dentro del territorio del departamental. Que el gobernador departamental, veía todo el tema de gobierno interior, y la municipalidad veía el tema de lo que usted describió anteriormente. Pero muchas veces cuando uno se pone a revisar la documentación por año, no sé, por década, 1840, 1850, 1865, va viendo que son vecinos del territorio, tanto herrerinos y yumbelinos. También hay unos que firmaban en San Miguel de Unihue, que firman en sus lugares de residencia, muchas veces, pero tenían que trasladarse hasta 1853 a Rere, porque ahí está designado oficialmente por ley que la cabecera la cabecera departamental era la villa de Rere, y después hay Yumbel, a partir del 2 de junio de 1853. Y eso es hasta 1927, porque ahí el departamento Rere desaparece y se forma o se funda el departamento de Yumbel. Claro que sí. Eso con respecto a lo que tiene que ver con los gobernadores departamentales. Gracias, Helmut. Ofrezco la palabra si es que hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión con respecto al tema. Sí, Jaime, Rodrigo. gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Helmut porque ha hecho un trabajo extraordinario de investigación, y en lo personal me toca mucho porque mi familia paterna se originó en Rere un siglo antes aproximadamente de estos sucesos. Posteriormente, digamos, mi abuelo, entiendo que mi abuelo incluso nació en Rere y se vino a Yumbel, donde originó mi familia, ya mi padre, qué sé yo, y nosotros. Y siempre he tenido ahí una coyuntura, porque nosotros le tenemos mucho aprecio a Rere, mucho cariño, por esto mismo de que se originó en nuestra familia y tenemos ahí familiares todavía. Pero por otro lado, estamos viviendo en Yumbel, ya nacimos ahí. Entonces, esta exposición de Helmut, muy clara, y que explica los motivos por los cuales Yumbel, digamos, cobró la relevancia que hasta hoy día tiene, son muy clarificadores. Hay como razones como lógicas, ¿cierto?, que eran desconocidas. El clima, la distancia, ¿cierto?, la cantidad de población, todo eso, que no lo sabíamos y que hoy día nos resultan tan obvias y tan lógicas. Así que yo de nuevo felicito a Helmut por esta investigación, ¿cierto? Y que a mí en lo personal, ustedes me van a disculpar, pero como que me saca un peso de encima. Porque yo sigo, para mí, mi tierra natal es Yumbel, pero Rere es un cariño tremendo también que le tengo, así que me aclara mucho esa parte de por qué al final, entre comillas, vine a nacer de Yumbel. Y lo otro que yo quiero resaltar es que a lo mejor, no sé, a ver, Yumbel se celebra en marzo, ¿cierto? Ahí está su fiesta oficial. Pero después de ver estos datos,
me entra la inquietud y me gustaría que Helmut nos diera su opinión, que a lo mejor cuando se creó como cabecera de departamento, a lo mejor podría ser una fecha también súper importante que a lo mejor correspondiera celebrar. Me gustaría solamente como una opinión que nos comentara Helmut, por favor. O sea, sí, de hecho esta fecha es clave para la consolidación de Yumbel como el centro urbano, como el centro administrativo del territorio, del entonces vasto territorio que era la zona de Rere, o el departamento de Rere. Sin embargo, como muchos elementos, muchas cosas del pasado que no están sociabilizadas, no están investigadas, no se genera conocimiento, como que pasan inadvertidas. También otra fecha que es importantísima para la historia de Yumbel es o sea, aparte del terremoto del 20 de febrero, es el 22 de mayo de 1835, porque ese acuerdo municipal es el que da origen al Yumbel actual, al Yumbel moderno, al Yumbel planificado, al Yumbel urbanísticamente de cuadras regulares, que o sea, también dentro de la documentación se habla de la fundación del nuevo pueblo. De hecho, cuando uno revisa la documentación y ve la información estadística bueno, la provincia era Concepción, el departamento era Rere, pero el departamento a la vez, el territorio se dividía en subdelegaciones, que Yumbel, Rere eran subdelegaciones, aparte de otros sectores, digamos, otros sitios, otros lugares. Y estas subdelegaciones se dividían en distritos, y especialmente información estadística de población, se señala la subdelegación de Yumbel tenía 7 distritos, digamos, y dentro de la parte urbana estaba Yumbel Viejo y Yumbel Nuevo. Distrito 1 y Distrito 2, digamos, de esos años. Entonces, a partir de, o sea, lo que uno pretende o el objetivo de estas investigaciones, donde se genera conocimiento histórico, es sociabilizarlo con toda la comunidad. Y por eso yo aplaudo la gestión del profesor Felipe Briones de instar a formar esta sociedad de historia, que estas instituciones, digamos, son las encargadas de velar, primero, para investigar. Y de que esas investigaciones se genere conocimiento nuevo, y ese conocimiento nuevo se traspase pedagógicamente a través de esta instancia, a través de libros, a través de material de estudio, especialmente a los estudiantes, uno, para que se valorice y se cree memoria histórica. Uno de los motivos principales por lo que yo quise estudiar historia y especializarme en la historia local, digamos, de mi pueblo, o sea, de mi pueblo, del pueblo donde yo nací, era ese, porque yo observé desde el principio que la gente, o todos, no conocemos los nombres. O sea, ¿por qué se llama la avenida oriental, más oriental de Yumbel, por qué se llama Goicolea? Si usted le pregunta a alguien, a un ciudadano de a pie, yo creo que no sabe que fue don David Goicolea, que fue un gobernador departamental de la década de 1880 y algo. Todos esos elementos se pueden ir configurando, se pueden ir recopilando, se pueden ir reflexionando para esto. Y sobre todo las fechas son elementos claves para la configuración de la memoria histórica, entre comillas, oficial de una comunidad, o sea, de un pueblo, de una ciudad, de una región, digamos. Entonces, esta investigación puede ser un primer punto pequeño, un aliciente para seguir investigando y darle como el realce a esta fecha, como bien dice don Rodrigo, que el 2 de junio de 1853 es un punto de inflexión desde el punto de vista político-administrativo para la historia de Yumbel. Eso. Muy bien.
Gracias, Helmut. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna intervención que quiera hacer presente de los participantes? Yo, don Jaime. Juan, sí, adelante. Quiero hacer dos comentarios. La primera es que en la época de la colonia, el asunto de la administración territorial, ustedes estaban muy imbricados entre la iglesia y el Estado, es decir, no había una diferenciación. No. Entonces, el punto, las delimitaciones de los espacios para las parroquias, es decir, eran muy amplios y no estaban más o menos delimitados, pero se delimitaban las parroquias antes de que estuvieran habitados los lugares. Entonces, primero venía la parroquia, se delimitaba, mira, de Ñuble, del Longaví a Ñuble, póngale, y ahí usted tenía una parroquia. Y luego venían la ocupación de los espacios. En esta ocupación de los espacios, el sentido que tenía era que el cabildo debía ser fuerte. Eso, en este sector, los cabildos no eran fuertes. Entonces, por lo tanto, la administración del Estado tenía mucho peso. Mira, situaciones similares han ocurrido con Ñipas, por ejemplo, con San Gregorio en la comuna de Ranquil, en donde no es que existiera ciertos grados de rivalidad, sino que producto de una carretera, del trazado de una línea de tren, algunos sectores tuvieron más preponderancia que otros. Y eso hacía que se dudara en la administración, en el tiempo, cuál iba a ser la cabecera, no sé, pues en este caso comunal, o como plantea Helmut en el tema del departamento. El mejor ejemplo que tengo para comentar es el de Villa Alegre. Villa Alegre es un sector en la región del Maule y el trazado del tren va a crear un poblado alrededor que es Estación Villa Alegre. Y están separados por varios kilómetros. Forman parte de la misma comuna, pero van a estar separados. ¿Por qué lo comento? Y aquí viene el segundo elemento. Porque la administración que tenía el periodo colonial hablaba de las justicias. Es el que va a estar a cargo del corregimiento, el corregidor, va a ser un justicia. Y este justicia no se le va a pagar, por supuesto. La corona tenía bien claro que, la corona española va a tener bien claro que la administración de los territorios tiene que ver es un servicio a la corona. Se va a redituar con el cobro, no es de impuesto, podríamos llamarlo impuesto, dependiendo de las actividades que el mismo corregidor fomente, o que él sea capaz de controlar. Las minas, por ejemplo, no sé, no me acuerdo de otro, pero lo tenemos. Quiero invitarlos. Nosotros tenemos un artículo con Juan Pablo, que está aquí presente, en donde hacemos una evolución del proceso de cómo fue evolucionando la región de Ñuble, en este caso, de convertirse de un partido en la época colonial a convertirse en una región en la actualidad. Y en ese escenario hacemos un recorrido, un tremendo trazado, en donde cómo va configurándose el territorio. Y por eso que me parecía muy interesante la exposición de Helmut, que vuelvo a felicitar, porque son muy pocos los estudios que hacen esa recopilación. Es decir, el comentario que recién hizo Helmut, ¿por qué esta calle se llama Goicolea? Claro, porque tiene un sentido, porque para otras personas, otras sociedades, en otras épocas, era importante. Y nosotros somos hoy herencia de nuestros padres, parientes, qué sé yo, generaciones anteriores. Entonces, por eso es que he encontrado muy rica la propuesta que hace Helmut. Yo formo parte del comité editorial de la revista Tiempo de Espacio, donde está publicado el artículo de Helmut, y lo comentamos al respecto. Lo comentamos que un poco el rescate de la identidad, el rescate del patrimonio tiene justamente que ver con este tipo de estudios. Ese comentario nomás y no lo molesto más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o inquietud de Sí, parte de yo. Hola, buen día a todos. Buen Mi día. comentario es muy breve, muy simple, solo para felicitar a Helmut. Nos ha presentado una investigación muy rigurosa desde el punto de vista histórico. Ha utilizado fundamentalmente fuentes primarias, lo que significa que él revisó los archivos y logró encontrar un punto de partida que lo inquietara y que favoreciera el que siguiera investigando hasta armar una secuencia histórica que es muy importante, que como él decía, contribuye al conocimiento de la memoria de Yumbel, a esclarecer muchas situaciones. La verdad que yo no tengo elementos para hacerle ninguna pregunta, porque no he estudiado el tema, pero sí me doy cuenta de la riqueza de su investigación. Así que lo felicito de todo corazón, Helmut. Muy, pero muy bueno, y es un aporte. Muchas gracias. Eso nada más. Muchas gracias, profesor. Gracias, María Cecilia. ¿Alguna otra consulta, intervención? Rodrigo Sí. Vivero. Tengo una consulta para Helmut. Es difícil, pero él habló varias veces de los municipales, ¿ya? Que entiendo que vendría a ser en este caso lo que hoy día son los concejales, ¿cierto? Y que anteriormente eran los regidores. Los regidores. Mi consulta específica es cómo se elegían los concejales o los municipales. Quiero explicar de dónde me viene la consulta. En el diario El Deber, ¿ya? Que por ahí hay algunos ejemplares, que es el periódico político, literario y comercial de Yumbel de fines del 1800, ¿ya? En cada número, que era semanal, aparece la lista de los principales contribuyentes, ¿ya? Entonces dice don Juan Pérez, tal cantidad de dinero, don Pedro González, otra cantidad, y así todas las semanas sale la lista de los principales contribuyentes. Entonces se me ocurre que ellos tenían mucho que ver a lo mejor con la elección de los municipales. Y de ahí nace la consulta, a ver si Helmut tiene alguna idea y nos puede orientar. Bueno, o sea, de hecho los municipales o quienes componían la municipalidad, la corporación municipal, venían de esa junta de mayores contribuyentes, digamos, que eran la antigua, entre comillas, juntas de vecinos. Bueno, esto ya es siglo XX, pero en la acta municipal, especialmente de 1913 hacia adelante, 1913 hasta 1920 más o menos, hay varias sesiones, digamos, o actas que son solamente el resultado de elecciones. Y las elecciones son a través bueno, antes el voto no era como ahora, no era como de acceso democrático, voto universal, sino que no todos votaban. Solamente era bueno, el sufragio era censitario, o sea, de 100 personas, bueno, todos sabemos que 20 votaban o 10 porque sabían leer. Sí, ese era un requisito y tener un bien. Entonces, las personas o los cargos, digamos, de representación pública y política, o quienes eran funcionarios públicos, eran las personas, digamos, entre comillas, más pudientes de la comunidad, o los vecinos más destacados, o los vecinos que pagaban la mayor cantidad de contribución al impuesto territorial de los fondos rústicos, que es esa lista que dice don Rodrigo, que es la lista de mayores contribuyentes, o de los señores contribuyentes, digamos. Y esa lista siempre se publicaba, y si uno analiza las sesiones de cuando firman todo, y esa lista que tiene don Rodrigo en el periódico El Deber, digamos, prácticamente son los mismos nombres. Y bueno, los cargos eran ad honorem, y ellos contribuían también con parte de su patrimonio o de su
de su riqueza, digamos, material, entre comillas, para la comunidad. Igual que ahora. Sí. ¿Puedo hacer un comentario, don Jaime? Perdón que lo interrumpa. Sí, claro. Juan. El Senado, el sentido del Senado es de propietarios. Es decir, en la época, luego de la independencia, me parece que el primer golpe de Estado de Carrera, cuando arma este Congreso, el sentido del Senado eran muy poquitas personas, era propietarios. Es decir, todas aquellas personas que sean dueños de propiedad, esos son los que pueden ir al Congreso. Y eso se mantuvo por un montón de tiempo. Hasta que la Constitución de 1925 estableció ya el ingreso de los ciudadanos y la cancelación de una dieta a lo honorable, precisamente para permitir que fueran las clases medias y obreras las que tuvieran representación dentro de los congresales. Sí. Helmut, yo la verdad es que me motiva bastante este tema, y principalmente también en lo que hacía referencia a Rodrigo, por cuanto tuve un tío abuelo que era regidor en Yumbel, y a lo mejor tú pudiste haber visto el nombre, que era don José del Rosario Novoa, por 1940 más o menos. Sí. Don Chayito, que tenía propiedad ahí al frente, donde está actualmente la sede de la Estrella de Chile. Él era tío de mi padre, y de hecho mi padre se crió con él. Así es que también me toca en cierta medida en lo familiar este tipo de investigación. Ofrezco la palabra si es que alguien quiere expresar alguna opinión o alguna consulta. Yo de nuevo, la verdad es que quisiera rescatar una de las muchas cosas que nos dejó Helmut. Y en relación a las fuentes que él utilizó o a las fuentes que él recomienda para seguir investigando sobre Yumbel, hizo alusión a las actas municipales, señalando que las actas municipales se encuentran incluso a disposición con los recuerdos que correspondan en la biblioteca. Y la verdad que las actas municipales son un tesoro, porque a partir de ellas uno puede realizar una construcción de la evolución material y del progreso de Yumbel. Yo lo digo por experiencia, porque tuvimos la fortuna con el profesor Briones de acceder a las actas municipales de San Nicolás, cuando elaboramos la historia de San Nicolás, y la verdad es que uno se encuentra en esas actas con una cantidad enorme de información y que podría favorecer la investigación de distintos aspectos del desarrollo, no solo material, sino que de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con la forma como los salicolasinos accedieron al alumbrado eléctrico y todas las vicisitudes por las que tuvieron que pasar. Pero eso, conectado con las fuentes orales de los vecinos más adultos que quedaban en Yumbel y que nosotros entrevistamos, nos permitió formarnos un panorama humano del significado de la llegada de la luz y de cómo eso les cambió la vida. Eso a modo de ejemplo, porque la verdad es que escuchar a Helmut es una inspiración, como que a todos nos da muchas ganas de investigar, y por eso quiero destacar la generosidad que ha tenido al recomendarnos e indicarnos la fuente. ¿Ya? Eso solamente. Muy bien, María Cecilia, gracias. Y de hecho, en las actas en las pocas actas que yo tuve oportunidad de ver, también se refleja el lado humano de las personas que, como en toda época ha sido igual, y de ciertas rencillas que había entre personas o entre personajes, incluso algunas de esas rencillas que, buscando, o quienes conocemos un poco más a las personas, se trasladan hasta nuestra época, lógicamente con las variaciones que correspondan, y ya no tan, ya más bien mitigadas y matizadas, pero igual que fueron el reflejo de una época que se vivió con pasión, y en cierta medida de manera similar a cómo estamos viendo nosotros la nuestra. ¿Alguna consulta? ¿Alguna intervención?
Jaime, yo quiero primero felicitar a Helmut, ¿ah?, por el trabajo que nos ha hecho y justamente me quedó claro lo que nos decía, porque yo siempre he tenido la duda entre Jumbel y Rere, que siempre se habla. Y estaba pensando en este momento, ¿qué pasó con Rere después después del año 53? ¿Ah? Por lo que escuché a Helmut, hasta 1927 me parece que siguió siendo departamento. Algo así me parece que fue. Y así como plantea Rodrigo de la migración, ¿cierto?, hacia Yumbel, alguna familia, es posible también que tiene que haber habido una mayor migración hacia Concepción, se me ocurre. Y cada vez se fue como despoblando un poco, ¿ah?, la localidad de Herrera. Estoy elucubrando, ¿ah?, porque no conozco mucho la historia de esa localidad. Hubo algún traslado de gente y Herrera fue quedando como en el pasado, un poquito en el olvido. Y se ha recuperado en el último tiempo, por lo menos se habla más de Herrera. En los últimos tiempos se habla un poco más de Herrera. No sé si tú sabes, Helmut, en la investigación, las fuentes que has utilizado, de todo lo que se ha dicho de Herrera, pero esto no está en el periodo que tú estás presentando. Con el Banco de Herrera, ¿hay algo que se nos pueda informar, que tú hayas leído, o todavía eso es una nebulosa? ¿Qué pasó con eso de un banco? ¿Existió el banco o no existió? El banco se fundó, de hecho si uno revisa leychile.cl, hay decretos que establecen la creación del banco. El banco tuvo 150 socios de esta zona, o sea, no es que hayan sido solamente del área circundante de Herrera, sino que eran los grandes, digamos, latifundistas, terratenientes, agricultores. Uno de ellos fue de Monte Águila, de apellido Martínez, que era casado de apellido Wall, del Fundo Monte Águila, del territorio del Fundo que dio origen al poblado ferroviario de Monte Águila. Juan José Martínez. Ahora, él, junto a otras 149 personas, pusieron capital, o sea, dinero de ellos, y fundaron el banco. El asunto es que mandaron a acuñar, por eso o sea, imprimir billetes, por eso hay billetes de 10 y 20 pesos, bueno, hay poco, y de hecho los billetes del Banco Herrera tienen mucho valor para los coleccionistas. Pero no, como que el funcionamiento del banco no prosperó. Según don Luis Bermedo, que don Luis Bermedo es un vecino de Herrera, que es una fuente primaria en sí, porque él se ha encargado toda su vida de recopilar información, de cómo guardarla y compartirla igual. Él me mostró que en unos decretos de ley Chile salen como desde el año 1891 a 1894 varios decretos que tienen que ver con el Banco Herrera. Pero como Luis Espinosa, que es un profesor herrerino que su tesis la hizo sobre Herrera, y otro libro que se llama Herrera, Apuntes para su historia, que lo hicieron dos sociólogos, que no recuerdo el nombre de los autores, se señala que el banco, o sea, todos dicen que funcionó, pero no hay elementos, documentos que permitan establecer que en la práctica haya sido así. Porque dicen que los billetes los mandaron a imprimir, pero no circularon. Eso quiere decir que el banco no entró en funciones. Y eso también uno tiene que ser responsable como investigador y ver, porque la folclorización, digamos, de la verdad histórica, porque ya, un hecho histórico fue que el banco se fundó,
pero hay gente que señala, no, Rere el primer Banco de Chile, el primer Banco de Chile, y en esa época uno tiene que entender que la mayor parte de las ciudades o los centros urbanos, que especialmente eran agrícolas e industriales, se crearon bancos. Está el Banco Munster en Angol, Banco Concepción acá en Concepción, y en Linares igual. Y el primer Banco de Chile se fundó que fue un banco privado de capital inglés, se fundó en Valparaíso, 1840 y algo, 1850 y algo. La Caja Nacional de Ahorro, que es el actual Banco de Chile, se fundó en 1890, 1880, por ahí. En esta época porque uno tiene que entender el contexto global igual, el contexto internacional, que había un capitalismo ya industrial, que pasado el siglo XX ya iba a ser más financiero, digamos, y todo el tema. Pero el Banco de Rere, bueno, un registro de que se creó, pero es la impresión de los billetes, si los billetes existieron, pero una tarea, digamos, que hay que investigar es si efectivamente funcionó o no. Hay un registro audiovisual de un programa del Canal 9 regional que algún rerino compartió en redes sociales, en Facebook específicamente, que ese registro es del año 99, y entrevistan a un señor de apellido Vivero, que tenía un almacén, y él con la señora le muestran a la periodista un libraco que el lomo decía Banco Herrera, que era un libro de cuentas así gigante, y debe estar por ahí. Estamos hablando de Alfonsito Vivero, Sí, pariente de Rodrigo. sí, Y Alfonsito fue alcalde de San Rosendo. Así es que él. una persona muy amable, atento, cariñoso, a quien tuve el privilegio de conocer también y de visitar en varias oportunidades en Rere. Entonces, si hay instrumentos, digamos, que eran instrumentos bancarios, que ese mismo libro, una vez don Rolando Sáez, que en paz descanse, igual, en su afán de coleccionista, él igual me mostró un documento que era como un valevista del año 1892, 93. Entonces, ahí uno tiene que investigar y buscar a través de documentación, prensa, puede ser, documentación oficial, si el banco funcionó o no. Le preguntaba eso porque yo tengo un compañero en Santiago que en el Magíster, y él hizo una historia de los bancos en Chile, una cosa así. Y en eso mencionó el Banco Herrera, y yo atenta ahí le pregunté a él, y él, según él, me conversaba que el banco no había funcionado en Rere, quizá en otra parte sí, pero en Rere no había funcionado, y nunca más lo vi. Se llamaba César Ross, y terminó la tesis, y creo que trabaja en la misma Universidad de Santiago después. Entonces, esa era mi pregunta, porque como bien señala Helmut, es un tema que está muy en el folclore, en la gente que dice, pero no está el estudio consolidado. Es una buena tarea que habría que hacer para salir de una vez por todas de la duda. ¿Me Si permiten? el banco funcionó, perdón. Sí, Rodrigo. Bueno, como este no era el tema, Sí. no, Sí. no tengo la certeza, pero hace unos años atrás yo estuve investigando sobre el Banco de Rere, ¿ya? Llegué al sitio de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y en ese sitio había una referencia al Banco de Rere, y decía lo siguiente: estaba la forma como se había constituido, ¿ya? Los aportes que se habían hecho, el dinero que se mandó a imprimir a Inglaterra, pero que el banco nunca funcionó, ¿ya? Se hizo todo eso, se formó el banco, se imprimió el dinero, pero por la razón que en este minuto no recuerdo, el banco no entró nunca en funcionamiento. Eso es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Helmut, lo último que yo pregunto, ¿pudo haber sido esta creación del Banco de Rere como
un querer salir, un querer destacarse de Herrera una vez que ya se le fue quitando un poco, digamos, su aspecto administrativo, dejó de ser un poco importante y aquí quizás con esto pudo haber dado como un respiro, salir adelante, querer volver a ser lo que había sido. Puede ser un elemento a considerar lo que usted señala, porque don Luis, el profesor Espinosa en su tesis, bueno, en su libro, Herrera y Antigua Grandeza, él señala de que el elemento o el factor que ya permitió la, entre comillas, decadencia de Herrera, o que ya su auge, su grandeza colonial haya empezado a descender, fue la construcción de la línea férrea, que no haya pasado por Rere, pasa a 11 kilómetros en Huenuraqui, digamos, la estación. El establecimiento de la línea férrea a una distancia que es de más de 10 kilómetros, o dejar a Rere fuera de la principal vía de comunicación en ese entonces, a partir de 1871, 74 empezó, 73, 74 empezó a funcionar el tramo Talcahuano-Chillán oficialmente, digamos. Ese fue el elemento o el punto de inicio de la, entre comillas, decadencia. O sea, en todo caso yo ese tema de la decadencia de Herrera, como que no la encuentro tan así, porque Herrera siempre fue la estancia del rey, siempre fue el centro, la estructura fue latifundista, de gran propietario, a diferencia de acá de Yumbel, que Yumbel, si uno revisa la documentación del siglo XIX, la estructura era más bien de minifundio, había égido, para el terremoto se remataron tierras fiscales para que la gente pudiera acceder a ser pequeños propietarios. Acá era más bien, la zona próspera era Herrera, y siempre lo ha sido. Pero ese tema del tren, según el profesor Espinosa, fue un tema fundamental dentro y no hay que olvidar que en el siglo XX igual Herrera fue importante porque se extrajo caolín. Si bien el oro que se extraía antiguamente desde la colonia, la producción bajó, pero los fondos de Hacienda bajaron por el tema de la tierra, de la segregación de la tierra productiva, digamos. Pero como bien usted dice, puede ser que haya sido un impulso de vecinos por volver a enaltecer la antigua grandeza rerina, digamos, como un elemento a considerar, y si bien el banco no funcionó, la entre comillas posible intención que usted deja entrever tuvo su efecto, porque en la memoria histórica el Banco de Herrera sigue estando dentro de la memoria, así como el Padre Mayoral. Rere, uno de los temas es que hay más memoria histórica en Rere que en Yumbel, porque en Rere le han hecho hasta una novela, hubo hasta un proceso para santificar al padre, y el padre es del siglo XVIII, el Padre Mayoral. Rere, dentro de la comuna de Yumbel, es el único lugar oficialmente que tiene un monumento nacional en su categoría histórico, que es el conjunto jesuita Rere. Rere es mucho más, entre comillas, digamos, histórico que Yumbel. Por algo Rere ha sido más estudiado, bueno, porque Rere fue el centro. Pero usted bien dice, sí, yo como que no, o sea, puede que sea pero habría que investigarlo, porque a partir de qué. Porque uno de los elementos uno de los temas que yo cuando leí que dentro de los principales propietarios había un señor que era dueño del Fondo Monte Águila. Entonces, Monte Águila está, pero no es que él haya sido herrerino, sino que era
del fondo Montegla, a hartos kilómetros más al oriente. Así que es un tema a investigar, pues A estudiar. investigar. Gracias, Helmut. Muchas gracias. Gracias. Bien, Helmut ha sido invadido con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y sin duda han salido temas importantes para poder elaborar también alguna investigación o tratar de dilucidar asuntos que quedaron un poco, o que han sido ocultos y que merecen ser rescatados. Yo quisiera ofrecer una última intervención, si alguien tiene el interés de hacerlo. Bien, si no es Quisiera así, hablar una cosita, un apunte pequeño, hablo. que don Rolando, perdón, ¿se puede? Sí, claro, sí, Sí. adelante. Sí. De los documentos que habla Helmut, don Rolando Sáez los coleccionó y la viuda los donó. Eso está en este momento del poder del Museo de Herrera, por si a alguien le interesa, el Vale Vista. Ah, Y hay otro documento firmado por un presidente de la República que es bastante difícil de leer. Por si les interesa conocerlo, están en este momento en exhibición en el Museo de Herrera. Eso solamente. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por tu Gracias. aporte, que ha sido importante. Bien, ya estamos, y en mérito de la hora también, ya estamos concluyendo esta jornada de la Sociedad de Historia de Yumbel, en conjunto con la Universidad del Biobío. Sin duda ha sido un momento muy importante y que nos ha permitido conocer aspectos destacados de la historia de Yumbel, de Herrera, y que también ha derivado en algunas intervenciones significativas sobre materias relacionadas con nuestro territorio. Yo quiero agradecerle a Helmut la elaboración de su presentación, la forma en que la realizó, lo bien estructurada que está desde el punto de vista investigativo, y también a todos los que nos han acompañado en esta mañana, en este mediodía, en que Yumbel está cubierto y con algunas gotitas de agua que están cayendo. Les agradezco a todos sinceramente su participación en esta actividad y esperemos encontrarnos de una similar más adelante. Muchas gracias.